El sonido de la lluvia golpeando contra los cristales de mi ventana me despertó antes de que la alarma sonara. Afuera, Barcelona parecía envuelta en una neblina gris, con calles mojadas y luces reflejándose en los charcos como fragmentos de una ciudad a punto de desmoronarse. Me giré en la cama, buscando el calor familiar de Luis, mi esposo. Pero su lado estaba frío. Un pequeño papel descansaba en la mesita de noche. Salí de viaje. No me esperes. Fruncí el ceño. Algo no encajaba. Luis siempre me avisaba con anticipación cuando tenía que viajar por trabajo. Me senté en la cama, sintiendo un nudo formarse en mi estómago. Con un suspiro, alcancé el teléfono y ahí estaba, un mensaje que destrozó cualquier duda. Lo siento, pero la amo. Mis dedos se quedaron rígidos alrededor del dispositivo. Un golpe sordo retumbó en mi pecho, como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más denso de repente. Mi esposo. Mi compañero. El hombre con el que había construido una vida. Me había cambiado por otra. Apreté los labios, obligándome a respirar. El dolor y la rabia se entrelazaban dentro de mí, pero no iba a dejar que me destruyeran. Me levanté, sintiendo la frialdad del suelo bajo mis pies descalzos. No iba a llorar. No ahora. El día siguió en automático. Ducha. Café frío. Miradas vacías en el espejo. Fuera. La ciudad seguía con su rutina indiferente mientras yo intentaba encontrar sentido a lo que acababa de ocurrir. No tenía ganas de trabajar, pero quedarse en casa tampoco era una opción. Tomé mi abrigo y salí, dejando atrás el departamento que de repente se sentía más vacío que nunca. En la calle, el aire estaba cargado con la humedad de la tormenta. El olor del asfalto mojado me recordaba a los inviernos de mi infancia, cuando corría bajo la lluvia sin miedo a enfermar. Caminé hacia la parada de autobús, sin pensar en nada en particular. Solo quería moverme. Cuando el vehículo llegó, las puertas se abrieron con un sonido metálico. Y un torrente de personas salió mientras otro entraba. Me mezclé entre la multitud y me aferré a una de las barras para mantener el equilibrio. No tenía rumbo fijo. Solo quería alejarme. Pero entonces lo vi. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Unos ojos oscuros, una mandíbula fuerte, una sonrisa ladeada que me resultaba vagamente familiar. El autobús dio un leve sobresalto y me giré un poco más, observándolo con disimulo. Era alto, con la chaqueta empapada de lluvia pegada a su cuerpo, dándole un aire de despreocupada elegancia. Su presencia irradiaba algo que antes no estaba ahí. Confianza. Seguridad. Fue cuando su mirada se cruzó con la mía que todo encajó. ¿Lucía? El sonido de mi nombre en sus labios me paralizó. Tardé un segundo en reaccionar, en reconocer al chico que, hace años, era solo una sombra en los pasillos del instituto. Miguel. Pero el Miguel que recordaba era un muchacho tímido, delgado, que se escondía detrás de sus libros. No el hombre que ahora me observaba con una intensidad que me hizo estremecer. ¿Miguel? Mi voz apenas salió en un susurro. Su sonrisa se amplió y algo en mi interior se removió de manera inesperada. El autobús avanzaba con lentitud entre el tráfico, mientras nosotros seguíamos allí, compartiendo una burbuja en medio de la multitud. No puedo creerlo, dije, sacudiendo la cabeza. ¿Cuánto ha pasado? Más de 10 años, respondió él, apoyándose casualmente contra una de las barras. Su mirada no se apartaba de la mía. Pero tú sigues igual. Solté una risa seca. No lo creo. Él inclinó un poco la cabeza. Bueno, tal vez no por fuera.
Su comentario quedó flotando entre nosotros, como un secreto que ninguno se atrevía a decir en voz alta. El autobús frenó bruscamente y, sin darme cuenta, mi cuerpo se inclinó hacia él. Su mano reaccionó antes que la mía, apoyándose en mi cintura para estabilizarme. No fue un simple gesto de cortesía. Fue algo más. Un segundo de electricidad recorrió mi piel. Apenas un roce. Apenas un contacto. Pero suficiente para hacerme recordar lo que era sentirse deseada. Cuando me aparté, su mano bajó lentamente, como si no quisiera soltarme del todo. Me humedecí los labios, sintiendo el ritmo acelerado de mi corazón. No debía sentir esto. No ahora. Y sin embargo, algo dentro de mí despertaba con cada mirada de Miguel. ¿Cómo te ha ido todo este tiempo?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Bien, su respuesta fue pausada, como si estuviera eligiendo bien sus palabras. He viajado, he trabajado, he cambiado. Sus ojos brillaron con un matiz travieso. Pero parece que tú también has cambiado, Lucía. Mis dedos se crisparon alrededor del asa de mi bolso. Si él supiera. Si supiera que, en cuestión de horas, mi vida se había derrumbado. El autobús se acercó a la siguiente parada. Un par de segundos más y él podría bajarse, desaparecer de nuevo en el tiempo. Pero entonces, en un impulso que no entendí del todo, le pregunté: ¿te gustaría tomar un café? Miguel arqueó una ceja, sorprendido por mi propia audacia. Y después, sonrió. Siempre. Nos refugiamos en un pequeño café cerca de Plaza Cataluña, donde las ventanas empañadas ofrecían una vista borrosa del mundo exterior. El sonido de la lluvia golpeando el cristal se mezclaba con el murmullo de las conversaciones ajenas y el aroma del café recién hecho. Miguel se quitó la chaqueta mojada, dejándola caer sobre el respaldo de la silla. Su camisa blanca se había pegado ligeramente a su cuerpo por la humedad, y fue imposible no notar cómo los años lo habían cambiado. Ya no era el chico flaco que recordaba. Me obligué a apartar la mirada y a concentrarme en el café que acababan de servirnos. Así que rompí el silencio, revolviendo el azúcar en mi taza. ¿Qué has estado haciendo todo este tiempo? Miguel sonrió con esa confianza que antes no tenía. Viajar, trabajar, conocer gente, hizo una pausa, observándome. Crecer. Sus palabras tenían un peso que no pude ignorar. ¿Y tú?, preguntó, apoyando los codos en la mesa. ¿Cómo es la vida de Lucía ahora? Mi estómago se tensó. Lo siento, pero la amo. El mensaje de Luis seguía quemando en mi mente. No podía decirle la verdad. No aquí. No ahora. Así que me encogí de hombros y fingí una sonrisa. Monótona, supongo. Miguel arqueó una ceja. Eso no suena como la Lucía que conocí. Reí suavemente. Las personas cambian, Miguel. Él inclinó la cabeza, evaluándome con una mirada que me hizo sentir expuesta. Algunas cosas nunca cambian. El café se convirtió en una conversación entre dos personas que alguna vez se conocieron, pero ahora eran desconocidos. Miguel hablaba con esa facilidad natural, con esa voz profunda que acariciaba cada palabra. Me contó sobre sus viajes, sobre cómo había vivido en Argentina, en Italia, en lugares que yo solo había visto en fotos. Yo, en cambio, sentía que mi vida se reducía a una rutina sin sentido. Cada historia que él contaba me hacía darme cuenta de cuán atrapada había estado. Siempre supe que tenías potencial para algo más grande, Lucía, dijo de repente, sacándome de mis pensamientos. No me imaginaba que terminarías. Se detuvo antes de terminar la frase. ¿Casada?
Pregunté con una sonrisa irónica. Su expresión se endureció por un instante. No te imaginaba resignada. La palabra golpeó como un latigazo. Mi pecho se contrajo. No sabía si fue el tono de su voz, la forma en que me miró o la simple verdad en sus palabras, pero algo dentro de mí tembló. Miguel dejó la taza sobre la mesa y se inclinó un poco más hacia mí. ¿Eres feliz, Lucía? La pregunta me dejó sin aliento. Intenté responder, pero las palabras no salieron. Él esperó, sin apartar la mirada. Mis labios se entreabrieron y por un momento pensé en mentir. En decir que sí. En fingir que mi vida era perfecta, que mi esposo me amaba, que yo no estaba aquí, en este café, sintiendo algo que no debía sentir. Pero no pude. Miguel pareció entenderlo antes de que yo misma lo hiciera. Lentamente, deslizó su mano sobre la mesa y con un movimiento apenas perceptible, rozó la mía con la punta de sus dedos. Mi piel ardió con el contacto. Fue un roce tan sutil, tan leve, pero me robó el aire. No me moví. No aparté la mano. No quise hacerlo. Fuera, la tormenta seguía arreciando. Dentro, la tensión entre nosotros crecía con cada segundo. Miguel no se apresuró. Su dedo trazó una línea invisible sobre mi piel, y cada pequeño movimiento encendía algo en mi interior que había estado dormido por demasiado tiempo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era miedo. Era deseo. El tipo de deseo que te hace olvidar todo lo demás. Tragué saliva, cerrando los ojos un segundo. Esto es una locura, susurré. Él sonrió levemente. Lo sé. Pero no apartó la mano. Y yo tampoco. El camarero pasó cerca y yo retiré la mano con un movimiento brusco, como si me hubieran atrapado haciendo algo prohibido. Miguel soltó una risa suave, divertida. Sigues igual, dijo. Siempre huyendo cuando las cosas se ponen interesantes. Mi mirada se encontró con la suya. No estoy huyendo. Él apoyó la barbilla sobre su mano y me miró con una intensidad que hizo que mi corazón se acelerara. Entonces dime, Lucía, ¿qué estás haciendo? No supe qué responder. Porque la verdad era que yo tampoco lo sabía. Estaba en un café con un hombre que hacía 10 años no veía, sintiendo su calor aún en mi piel, con mi matrimonio hecho pedazos y una tormenta que parecía reflejar el caos dentro de mí. Y lo peor de todo es que por primera vez en mucho tiempo no quería detenerme. Nos quedamos en el café más tiempo del que debíamos. Afuera, la tormenta no daba tregua, y dentro de mí algo parecido a un huracán se estaba formando. Miguel no se movía. Sus ojos seguían fijos en los míos, su sonrisa apenas perceptible, como si estuviera esperando algo. Yo también. Pero no podía admitirlo. Deberíamos irnos, dije finalmente, aunque en el fondo no estaba segura de querer hacerlo. Miguel inclinó la cabeza, observándome con la misma paciencia con la que un depredador espera el momento exacto para atacar. Si eso es lo que quieres. Pero su tono decía lo contrario. Y yo no lo corregí. Nos levantamos al mismo tiempo. Él se acercó para ayudarme con el abrigo y cuando su mano rozó mi cuello, sentí un escalofrío recorrerme la columna. No fue casualidad. No esta vez. Me quedé quieta, sintiendo como su respiración acariciaba mi piel. Vamos, murmuré. No confiaba en mi voz para decir más. El aire de la ciudad estaba cargado de humedad cuando salimos. La lluvia seguía cayendo con fuerza, golpeando las aceras, llenando las calles de reflejos dorados y rojizos de los faros de los coches.
Caminamos en silencio, uno al lado del otro, con la tensión todavía vibrando entre nosotros. Yo no sabía qué estaba haciendo. Pero tampoco quería detenerme. ¿Por dónde vives ahora?, pregunté, intentando distraerme. Cerca, respondió él, con una sonrisa que no llegué a descifrar del todo. No muy lejos de aquí. Me mordí el labio. Cada palabra, cada mirada. Cada segundo que pasaba junto a él me llevaba más cerca del borde de algo que no podía controlar. Y lo peor era que no quería controlarlo. Cuando llegamos a una pequeña callejuela resguardada del bullicio, él se detuvo. ¿Quieres tomar otro café? Sabía exactamente lo que significaba su pregunta. Y él sabía que yo lo sabía. Tragué saliva, sintiendo como mi pulso latía con fuerza en mi cuello. Miguel no se movía, pero su presencia era abrumadora. No era el chico tímido del colegio. No era el Miguel que recordaba. Era un hombre que sabía exactamente lo que quería. Y en ese momento, yo era su objetivo. No deberíamos, susurré. Él no apartó la mirada. ¿Pero quieres? Mi respiración se entrecortó. No era una pregunta. Era una verdad que yo no me atrevía a aceptar. Se acercó un poco más, apenas unos centímetros. Lo suficiente para que pudiera sentir su calor a través de la ropa mojada. Lo suficiente para que el perfume en su piel me envolviera. Lo suficiente para que su sombra se mezclara con la mía bajo la tenue luz del farol. Miguel, susurré, sin fuerzas para seguir resistiéndome. Pero él no hizo nada más. No se precipitó. No me tocó. Solo esperó. Porque sabía que si alguien iba a romper esa última barrera, tendría que ser yo. Y lo hice. No sé cómo. No sé por qué. Pero lo hice. Me incliné hacia él, tan lentamente que parecía que el tiempo se había detenido. Mis labios apenas rozaron los suyos. Fue un toque ligero. Una prueba. Un accidente que no fue accidente. Él no se movió. Me dejó decidir. Y cuando lo hice, cuando dejé que el beso se profundizara, que su boca reclamara la mía con una intensidad que me hizo perder el equilibrio, su mano se deslizó lentamente por mi espalda, presionándome contra su cuerpo. El agua resbalaba por nuestras pieles. El frío de la noche contrastaba con el ardor de su contacto. Sus dedos encontraron mi cintura, aferrándome como si no quisiera dejarme ir. Y en ese momento, yo tampoco quería que lo hiciera. Pero lo hicimos. Nos separamos, respirando agitadamente. Mis labios todavía hormigueaban, mi cuerpo temblaba y mis pensamientos eran un caos absoluto. Miré a Miguel, esperando que dijera algo. Que hiciera algo. Pero solo me miró de vuelta, con una expresión que no supe descifrar. No deberíamos haber hecho eso, susurré, aunque mi voz no tenía convicción. Él sonrió levemente, deslizando un dedo por mi mejilla. No me arrepiento. Y supe, en ese instante, que yo tampoco. El sonido de la lluvia seguía resonando en mis oídos, mezclado con el eco de su respiración agitada. El beso había terminado, pero el impacto aún vibraba en mi piel. Miguel no dijo nada. No necesitaba hacerlo. El calor de su contacto seguía impregnado en mis labios, en mi cintura, en cada parte de mi cuerpo que había respondido a él de una manera que no debería haber sido posible. Yo había cruzado la línea. Y ahora no sabía cómo volver. Nos quedamos en silencio por unos segundos que se sintieron como una eternidad. Miguel pasó una mano por su cabello mojado, observándome con una intensidad que me desarmaba. No quiero que te vayas. Su voz era grave, firme.
Yo cerré los ojos por un instante, tratando de recuperar el control de mi propia respiración. Todo en mí quería decirle que sí. Que no me importaba lo que significara. Que en ese momento solo quería perderme en él. Pero entonces, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Luis. Mi estómago se encogió. El hechizo se rompió. Miré la pantalla con una sensación de pánico creciente. Luis no me llamaba. No después de lo que había hecho. Si lo estaba haciendo ahora, era porque algo había cambiado. Dudé por un momento. Y Miguel lo notó. ¿Vas a contestar? Su tono no era de reproche, pero había algo en su mirada que me hizo sentir como si estuviera a punto de tomar la decisión equivocada. Apreté los labios. Y contesté. ¿Luis? El silencio del otro lado duró demasiado. Y luego. Tenemos que hablar, Lucía. Algo en su voz me puso en alerta. No sonaba frío. No sonaba distante. Sonaba roto. Miré a Miguel, quien me observaba con una expresión indescifrable. Sabía que si me iba ahora. Si respondía a esa llamada. El momento que habíamos compartido desaparecería. Pero Luis. Luis era mi esposo. El mismo que me había traicionado. El mismo que me había dicho que amaba a otra. El mismo que, por alguna razón, ahora me necesitaba. ¿Dónde estás? Pregunté, sintiendo la boca seca. En casa. Tragué saliva. Algo no estaba bien. Corté la llamada antes de que pudiera cambiar de opinión. ¿Todo bien? Preguntó Miguel, pero ya sabía la respuesta. Negué con la cabeza, retrocediendo un paso. Lo siento, tengo que irme. Miguel no trató de detenerme. No trató de convencerme de quedarme. Solo asintió, con una mirada que me hizo doler el pecho. Lo entiendo. Me quedé ahí por un segundo más, esperando algo. Pero él no dijo nada más. Así que me di la vuelta y corrí bajo la lluvia. Cuando llegué a casa, el aire se sentía denso. La puerta estaba entreabierta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Entré lentamente, sintiendo el suelo mojado bajo mis pies. Las luces estaban apagadas, pero en la penumbra pude distinguir la silueta de Luis sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Cuando levantó la mirada, su rostro estaba pálido. ¿Y Luis, qué pasa? No me respondió de inmediato. Solo sacó algo de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. Un anillo. El mío. El que había dejado en la mesita de noche esa misma mañana sin darme cuenta. No quiero perderte. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Perderme? Repetí, incrédula. Me dejaste, Luis. Me cambiaste por otra. Él cerró los ojos con dolor. Me equivoqué. No puedes decirme eso ahora. Mi voz se quebró. Luis se puso de pie y me tomó de las manos. No quiero que esto termine así, Lucía. Por un momento, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Mi mente estaba atrapada en la confusión de las últimas horas. Miguel. Luis. El pasado. El presente. El futuro que no sabía cómo construir. Me aparté, incapaz de responderle. Porque en el fondo no estaba segura de lo que quería. La tormenta afuera seguía rugiendo. El reflejo de las luces en las ventanas hacía que mi propio reflejo pareciera una extraña atrapada entre dos caminos. Y lo peor de todo era que ninguno de ellos parecía correcto. Gracias por estar con nosotros en el canal en la trampa de los deseos.
Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.